A finales de los años 90, una joven desaparece en Alemania. Y eso a pesar de que se encuentra ante el acontecimiento más importante de su vida, el nacimiento de su hija. Lo tiene todo preparado. La habitación del bebé está amueblada. Ha comprado todo lo necesario y ha elegido el nombre para su hija. Sin embargo, Maike Thiel, de 17 años, desaparece de la noche a la mañana y nunca la encuentran. Hoy en día se cree que Maike fue asesinada. Por ello, se condenó a 2 personas que, hasta la fecha, siguen proclamando su inocencia. Pero, ¿cómo pueden defenderse de unas pruebas tan contundentes que incluso el Tribunal Federal Supremo confirmó la sentencia? ¿Y cómo se demuestra un asesinato en el que ni siquiera hay un cadáver? Maike Thiel tiene 17 años y, en 1997, lleva una vida normal como cualquier otra adolescente. Vive con sus padres en Legebruch, un pequeño pueblo al norte de Berlín, Alemania. Maike acaba de terminar el 10º curso cuando ocurre algo que va a trastocar por completo su vida normal. La adolescente se da cuenta de que está embarazada. Y del padre es su exnovio Michael. Los dos estuvieron juntos 4 meses a finales de 1996, pero se separaron poco antes de que acabara el año. Michael solo tiene 17 años y en ese momento está haciendo una formación profesional como constructor de carreteras. Una situación difícil, pues. No solo para Maike, sino también para su novio Michael y los padres de ambos. Por eso es mejor que todas las partes se sienten a la mesa en febrero de 1997 para discutir cómo seguir adelante. También se plantea la posibilidad de que Maike aborte. Para los adultos es importante que Maike sepa que nadie se lo reprocharía y que todos lo entenderían. Al fin y al cabo, Maike tiene toda la vida por delante y ella misma es casi una niña. En esta reunión, Maike y la madre de Michael, Christine S., se sientan a solas para hablar. Christine también fue madre joven y, por lo tanto, puede hablar con Maike de igual a igual. Pero la conversación no sale nada bien. Más tarde habrá 2 versiones diferentes sobre el desarrollo exacto de esta conversación. Christine S. dice que le volvió a explicar a Maike los riesgos para su futuro, pero que finalmente también le dijo que Maike solo podía tomar la decisión por sí misma. La otra parte dirá más tarde que, en el transcurso de esta conversación, Christine S. dijo en voz alta que Maike no tendría a su hijo, y que, si lo tenía, se lo quitarían. Independientemente de cuál de las 2 versiones sea cierta, Maike decide tener al niño. Aunque sus padres le conciertan una cita para abortar en una clínica, Maike la cancela en el último momento. Deja plantados a sus padres y a Michael, que ha aparecido en la clínica, y sale corriendo del hospital. Su decisión es firme. Quiere tener el niño. Maike está convencida de su embarazo y está muy ilusionada con su bebé. Sabe que la vida como madre joven no será fácil, pero sus padres la apoyan. Aunque al principio los Thiel no estaban muy entusiasmados con el embarazo, ahora hacen todo lo posible para ayudar a Maike con los preparativos. En el piso de los padres de Maike ya está todo preparado. Maike ha decorado con mucho cariño la habitación de su hija. Sus padres han reformado y reorganizado la casa para que pronto haya espacio para una persona más. El plan es que Maike y su hija se queden a vivir con los padres de Maike, que les ayudarán a cuidar de la niña. Así, Maike podrá empezar una formación como cuidadora de personas mayores. Un plan sólido y sensato. Por desgracia, la relación con Michael no parece tan estable. Los dos siguen separados, y Michael se ha quedado muy impactado por el embarazo de su expareja. Incluso plantea la posibilidad de que quizá él no sea el padre. Esto se aclarará con una prueba de paternidad cuando nazca el bebé. Por lo demás, Maike y Michael ya no tienen contacto. A pesar de toda la sensatez y la preparación por parte de Maike y sus padres, la situación sigue siendo difícil.
El 2 de julio de 1997, Mike visita a su mejor amiga Nicole y se queda a dormir en su casa. Las dos se conocen desde siempre, en el sentido más literal de la palabra. Las madres de Nicole y Mike estuvieron juntas en el hospital cuando dieron a luz a sus hijas. Mike y Nicole fueron juntas al jardín de infancia, vivieron durante años en el mismo edificio de apartamentos y fueron juntas al colegio. Para Nicole y la madre de Nicole es natural apoyar a Mike durante el embarazo y después, cuando nazca el niño. Por eso, pasar la noche del 2 de julio en su casa encaja perfectamente. Nicole y su madre viven ahora a varios kilómetros de distancia, en Hennigsdorf, donde también se encuentra el hospital en el que Mike tiene sus citas prenatales durante el embarazo. Precisamente, tiene una cita de este tipo la mañana del 3 de julio. Por lo tanto, es perfecto que duerma en casa de Nicole del 2 al 3. Nicole vive a solo unos minutos a pie del hospital. Así, Mike puede acudir a la cita a las 8:50 sin prisas, a pesar de lo temprano que es. Mike quiere terminar rápidamente con la cita y luego volver con Nicole para ir con ella a Berlín y hacer compras. Por eso, Mike solo se lleva su carnet de embarazo. Deja su cartera y su dinero en casa de Nicole. Esta cita prenatal es una de las últimas antes del nacimiento de su bebé. En unas 6 semanas tendrá a su hija en brazos. Mike ya tiene un nombre para su hija aún no nacida. La niña, que nacerá en el verano de 1997, se llamará Charlene. Pero por desgracia, Charlene nunca verá la luz del día. Su madre desaparece y nunca será encontrada. A mediodía del 3 de julio, Nicole empieza a ponerse nerviosa. En realidad, Mike solo quería ir al hospital para hacerse una revisión. Después, las dos querían ir de compras. Pero Nicole espera en vano a su amiga. Nicole se lo cuenta a los padres de Mike y ambos empiezan a llamar por teléfono y a buscar por los alrededores del hospital. También llaman al exnovio de Mike, Mikkel. Pero él dice que no sabe nada. El 4 de julio, el padre de Mike denuncia la desaparición de la joven de 17 años a la policía. No hay ninguna pista sobre dónde podría estar Mike. No le ha dicho a nadie que tuviera ningún plan. No ha dejado ningún mensaje ni ha hecho preparativos evidentes para ausentarse de casa durante mucho tiempo. Sobre todo porque eso no tiene ningún sentido. Mike está en avanzado estado de gestación y espera con ilusión la llegada de su hija. Nada podría explicar por qué de repente no volvería a casa voluntariamente. Sin embargo, la declaración de la doctora de Mike da que pensar. Esta aconsejó a la joven de 17 años que, inmediatamente después de la revisión, acudiera a otro médico en Berlín para que le hicieran unas pruebas. Ante esta sugerencia, Mike respondió que no podía. Tenía una cita con un conocido para ir al mar Báltico. Este conocido existe realmente, pero la declaración de Mike a la doctora era, sin embargo, una mentira. Probablemente porque unas vacaciones son una excusa más razonable para posponer una cita con el médico que el hecho de querer ir de compras. También se llamó al conocido de Mike y se le preguntó si había quedado con ella. Él lo negó. Años más tarde se criticará que los investigadores deberían haber indagado más a fondo en este punto, por ejemplo. Pero eso no ocurre. Quizás, entre otras cosas, porque hay otro aspecto de este caso que no es menos extraño. A saber, que Nicole vio al exnovio de Mike, Michael, precisamente el mediodía del 3 de julio cerca del hospital. Mientras Nicole espera el regreso de Mike, mira por la ventana hacia la calle que va desde su apartamento hasta el hospital. Entonces ve a Michael pasar en un coche. Michael incluso la saluda. Michael también admite haber estado en Hennigsdorf por la mañana. Pero tiene una explicación. Dice que su madre le pidió que echara una carta en un buzón cerca del apartamento de Nicole. Después, dice que fue a hacer unas compras. Sin embargo, no hay recibos ni otras pruebas de esas compras. Lo único que se sabe con certeza es que Michael estaba cerca del hospital justo a la hora en que Mike tenía la cita, y que ella ha desaparecido desde entonces. En algunos informes anteriores también se afirma que unos testigos vieron a Mike subir a un coche en el hospital. Bueno,
y Michael iba en coche. En 1997 se lleva a cabo rápidamente un registro en la casa de Michael y su madre, Christine S. En una habitación se encuentra una nota escrita por Christine. En él se lee 3.7.97, 8:50 horas. Y esa es precisamente la cita que Mike Thiel tenía en el hospital. Christine afirma que no recuerda a qué se refiere esa nota. Probablemente se trataba de una cita para reparar el coche. Sin embargo, la policía descubre que el taller de la familia no da citas tan precisas, lo que hace que todo sea aún más sospechoso. Aunque Mike y Michael apenas tenían contacto, él la llamó precisamente la noche del 2 de julio de 1997. Por esa llamada, él sabe que ella tenía una cita con el médico al día siguiente y que después quería ir de compras con Nicole. Michael también lo admite. Sin embargo, niega haber sabido la hora exacta de la cita con el médico. La amiga de Mike dice que Michael llamó expresamente para asegurarse de a qué hora era exactamente la cita. Aunque esto no deja en buen lugar a Michael y a su madre Christine, tampoco es una prueba concreta de que alguno de los dos haya cometido un delito. Es más bien un indicio. Mientras tanto, Mike sigue desaparecida. Primero durante semanas, luego durante meses. En abril de 1998, Michael es interrogado de nuevo por la policía. En realidad, se le interroga como testigo, pero en el transcurso del interrogatorio su condición cambia a la de acusado. Sin embargo, a Michael no se le informan adecuadamente sus derechos. Por ejemplo, que podría contratar a un abogado. La policía sigue investigando a Michael y a su madre, pero no tiene pruebas suficientes para presentar cargos o detener a nadie. En julio de 2000, el caso se archiva por el momento, 3 años después de la desaparición de Mike. De vez en cuando hay informes de testigos que dicen haber visto a Mike Thiel. Por ejemplo, una pareja que conoció a una joven muy parecida a Mike. La joven iba acompañada de un hombre también joven y habló con la pareja sobre Hennigsdorf, el lugar donde desapareció Mike. Sin embargo, esta pista, como todas las demás, no conduce a nada. Hasta que, más de 15 años después, una mujer hace una declaración a la policía que finalmente proporciona una pista decisiva. El nombre de la mujer es Dominique S. Ya en 2011 se reanudaron las investigaciones sobre el caso de Mike Thiel. Christine y Michael fueron vigilados y se volvió a registrar la propiedad y el coche de la familia. Sin resultado. Sin embargo, en el marco de las nuevas investigaciones, la policía también está intentando ponerse en contacto con testigos antiguos y nuevos. Y uno de ellos es Dominique S. En 1997, al igual que Mike y Michael, tenía 17 años y estuvo saliendo con Michael durante un tiempo. En aquel entonces, no proporcionó ninguna información a la policía. Los investigadores sospecharon desde el principio que Dominique podría saber más. Pero ella era muy cercana a Michael en ese momento y probablemente por eso no hizo ninguna declaración. Han pasado 15 años desde entonces. Dominique se ha convertido en madre y ya no tiene ningún contacto significativo con Michael. Así que la policía decide volver a intentarlo. En 2012, Dominique es interrogada de nuevo. Al principio, vuelve a negarse a dar información sobre el asunto. Solo después de un tiempo, cuando Dominique se queda a solas con una policía en la sala de interrogatorios, se derrumba. Le cuenta a la policía lo de Michael y lo que él le confió tras la desaparición de Mike. Lamentablemente, de esta declaración solo queda un informe escrito a partir de la memoria y un vídeo sin sonido. Sin embargo, en una segunda declaración formal, Dominique confirma sus declaraciones. Cuenta que Michael le confesó tener algo que ver con la desaparición de Mike. Su madre, Christine, había ideado un plan para impedir que Mike diera a luz a su bebé. Michael recogió a Mike el 3 de julio en el hospital y la llevó a un bosque apartado, junto con un cómplice. Al llegar al bosque, ocurrió algo. El cómplice, al que llegaremos más adelante, intentó estrangular a Mike desde el asiento trasero. Mike se defendió e incluso mordió el brazo de Michael.
que estaba sentado en el asiento del conductor, dejándole una cicatriz. Sin embargo, finalmente murió en el coche. Por desgracia, ya no se puede determinar con exactitud lo de la cicatriz, porque Michael se ha tatuado todo el brazo. Por cierto, el otro brazo no tiene tatuajes grandes. Los informes dermatológicos al respecto no son concluyentes. Podría ser que hubiera una cicatriz, pero también podría no ser así. Otra exnovia de Michael, llamada Lydia C., cuenta algo que encaja con esto. Tras una emotiva conversación entre Lydia y Michael, él le susurró al oído que había tenido que hacerlo él mismo. Según los investigadores, con eso se refería al asesinato de Mike Thiel. Lydia y Dominique nunca se conocieron y hicieron estas declaraciones de forma independiente. Christine S. tiene una coartada para el presunto día del crimen. Su hijo la llevó al trabajo por la mañana y allí estuvo todo el día. Según la fiscalía, ella lo organizó así a propósito. Michael no tiene una coartada sólida. En cambio, ahora hay 2 testigos que han declarado de forma independiente que Michael les confesó su participación en el asesinato de Mike Thiel. Y eso es suficiente para que finalmente se presente la acusación tan esperada por parte de los Thiel. Michael y Christine acaban ante los tribunales. Una particularidad es que Michael también es juzgado por un tribunal ordinario, y no por un tribunal de menores. Esto era muy posible, ya que en el momento del presunto delito solo tenía 18 años. Sin embargo, el tribunal no ve motivos para suponer que se haya producido un retraso considerable que justifique un juicio ante la Sala de lo Penal de Menores. El proceso se prolonga durante más de 40 días de juicio. Porque se trata de un juicio basado exclusivamente en pruebas circunstanciales. Sigue sin aparecer el cadáver de Mike, ni el arma homicida, ni siquiera el lugar concreto del crimen. Por lo tanto, hay que sopesar con precisión el peso y la relación entre las distintas pruebas circunstanciales y ponerlas en contexto para poder llegar a una conclusión clara en caso de que se dicte una sentencia condenatoria. Como ya he indicado brevemente, no solo se acusa a Michael y Christine, sino también a un cómplice que supuestamente estuvo presente en el asesinato de Mike. Se llama Manfred S., y se dice que es un viejo conocido de Christine. Según el relato de Dominique, Manfred fue al hospital con Michael el 3 de julio para esperar a Mike. Manfred fue contratado, por así decirlo, para asesinar a Mike. Sin embargo, Manfred S. no puede ser acusado debido a su avanzada edad. En el momento del juicio tiene 80 años. Padece Parkinson, ha sufrido un infarto y un derrame cerebral y está en silla de ruedas. Al parecer, el primer día del juicio ni siquiera fue capaz de seguir mentalmente lo que estaba sucediendo. En consecuencia, se retiraron los cargos contra él. No obstante, la acusación está segura de que estuvo muy involucrado en el complot para asesinar a Mike Thiel. Se le describe como un misógino empedernido que actuó por encargo de Christine. Esto concuerda con el hecho de que su hijo Michael retiró 2 veces grandes sumas de dinero en efectivo de su libreta de ahorros en torno a la desaparición de Mike. Un día antes de la desaparición de Mike, 4.500 marcos alemanes, y en el periodo posterior, otros 2.500. En total, 7.000 marcos alemanes, lo que equivale a unos 3.600 euros. Desde el punto de vista de la Fiscalía, esa habría sido la recompensa para Manfred S. Al parecer, Michael también se lo contó a una de las testigos. Michael declaró entonces a la policía que había retirado el dinero para comprarse un coche. Sin embargo, 3 años después de la desaparición de Mike, se matriculó un coche nuevo a nombre de Michael S. La Fiscalía no se cree la historia de la compra del coche. La Fiscalía parte de la base de que Michael esperó a Mike delante del hospital con un pretexto y la atrajo a su coche. Luego se dirigió con ella y Manfred en el asiento trasero a un lugar apartado. Tras una breve discusión en el coche, Manfred y Michael habrían matado a Mike. Solo hay especulaciones sobre cómo y dónde se deshicieron del cadáver de Mike. A lo largo de los años se han registrado numerosas zonas, se han levantado calles enteras y se han enviado perros rastreadores. Nunca se ha encontrado ni rastro de Mike Thiel. Una conocida de Manfred S.
declara ante el tribunal que él estaba fascinado por las plantas incineradoras de basura. Según ella, él solía contar que antes llevaba constantemente escombros y basura a una planta incineradora y los descargaba allí sin más. Nadie lo había controlado nunca allí. Basándose en esto, la policía también investigó en esta dirección, pero no pudo encontrar ninguna planta incineradora que pudiera estar relacionada con el caso de Mike Thiel. Las dos testigos, Dominique y Lydia, testifican ante el tribunal contra Michael y Christine. Repiten íntegramente sus declaraciones de la investigación policial y parecen creíbles. Sin embargo, Lydia admite más tarde que hizo la declaración ante el tribunal bajo los efectos de las drogas. Estaba tan nerviosa que solo quería calmarse un poco. Según Lydia, tanto ella como Michael habían consumido drogas cuando Michael le confesó implícitamente el asesinato de Mike. El tribunal decide que, a pesar de todo, las declaraciones de Lydia son creíbles y lo suficientemente claras. Y al final, esas son las pruebas que apuntan a la culpabilidad de Michael y Christine. Tanto Michael como su madre Christine son condenados a cadena perpetua. Son declarados culpables de asesinato con alevosía y de incitación al mismo. Según el juez presidente, la sala llega a la conclusión de que Christine S. planeó el asesinato de Mike y luego incitó a su hijo y a su viejo conocido Manfred S. a cometerlo. El motivo exacto del asesinato fueron probablemente los pagos de manutención que Michael, como padre de la neonata Charlene, habría tenido que hacer. Christine habría dicho ante testigos que su familia no pagaría en ningún caso la pensión alimenticia a Mike Thiel. Cuando Mike se quedó embarazada, Michael todavía estaba estudiando y, por lo tanto, apenas ganaba dinero. La madre de Michael, Christine, era entonces madre soltera de 2 hijos y trabajaba a tiempo completo como profesora en un instituto privado. El juez presidente está convencido de que Christine debió de ser la instigadora del asesinato y que, de no ser por ella, Mike y su hija seguirían vivas hoy. Dado que, en este escenario, Christine es la instigadora del asesinato, se le impone una pena tan severa como al propio asesino. El motivo del asesinato de Mike Thiel fue, por tanto, la amenaza de tener que pagar la pensión alimenticia de la hija no nacida de Mike, Charlene. Con la cantidad de 4 cifras que Michael retiró antes del crimen, ambos habrían tenido los medios necesarios para incentivar a un cómplice como Manfred S. a asesinar a Mike. En el apartamento de Christine se encontró una nota en la que estaba anotada, precisamente, la cita exacta de Mike con el médico. La noche antes de la cita, a pesar del silencio habitual, Michael volvió a llamar a Mike y, según la amiga de Mike, le preguntó de nuevo cuándo era exactamente la cita. La mañana de la cita, a la hora indicada, se encontraba cerca del hospital en el que estaba Mike. Según los testigos, ni Michael ni Christine tenían ningún interés en ayudar a Mike con el bebé. Y, por último, 2 testigos declararon de forma independiente que Michael le había confesado el asesinato de Mike Thiel. Se trata de un conjunto de indicios bastante claro que ha convencido al tribunal. No hay ninguna otra posibilidad plausible de lo que le pudo haber ocurrido a Mike Thiel. Sin embargo, la historia no termina con la sentencia contra Christine y Michael. Aunque el Tribunal Federal Supremo ha confirmado la sentencia, madre e hijo siguen luchando hasta hoy por un nuevo juicio. Afirman haber sido condenados injustamente. ¿Podría tratarse entonces de un error judicial la sentencia contra los asesinos de Mike Thiel? Durante el juicio, ninguno de los dos hizo ninguna declaración y permanecieron en silencio en todo momento. Según declaraciones posteriores, ambos dieron por hecho hasta el último momento que serían absueltos. En 2024, Michael y Christine S. hablan con periodistas. Estas entrevistas se emiten en el marco de un documental de 3 partes sobre el caso de Mike Thiel. Esto también suscita críticas, ya que, al fin y al cabo, el programa da mucho espacio a 2 asesinos condenados para que expliquen su versión de los hechos. Y, por supuesto, tanto Michael como Christine se muestran muy emocionados. Y naturalmente están en su derecho. Sin embargo, también crea una brecha entre las 2 versiones,
aunque los productores del documental muestran en realidad un buen equilibrio objetivo entre las partes. Es importante escuchar a los dos y examinar los posibles fallos en la investigación y el juicio. Pero es igualmente importante recordar la densidad de las pruebas que llevaron a su condena. Michael fue visto cerca del hospital la mañana en que Mike desapareció. Christine declaró ante testigos que impediría que Michael tuviera que pagar la pensión alimenticia. Por lo tanto, ambos tenían un motivo. Christine tenía una nota con la cita médica exacta de Mike en su apartamento y no pudo explicar de forma plausible y demostrable qué otro significado podían tener esa fecha y esa hora. Aunque ambos ya no tenían realmente nada que ver el uno con el otro, Michael llamó a Mike precisamente la noche antes de su cita con el médico y, según sus amigos, volvió a preguntarle por la hora exacta. Alrededor de la posible hora del crimen, Michael retiró una suma de 4 cifras. Afirma que fue para comprar un coche, pero se ha demostrado que no lo hizo hasta 3 años después. Michael no tiene coartada para el posible periodo del crimen. Y Dominique y Lydia no se conocían, pero independientemente una de otra, ambas afirmaron que Michael les había confesado el asesinato. Pero tampoco hay arma homicida ni cadáver. Mike Thiel y su hijo nonato siguen sin aparecer. Y precisamente por eso Christine no entiende que se haya juzgado un asesinato. Así que revisa los expedientes del caso por su cuenta para encontrar alguna laguna que pueda demostrar su punto de vista. En 2019, Christine se puso en contacto con un experto que revisó de nuevo las declaraciones de Dominique y Lydia. Llegó a la conclusión de que las declaraciones no eran creíbles. Basándose en este informe, que pagó de su propio bolsillo, Christine también consiguió un nuevo abogado. El abogado examinó el informe de credibilidad y estuvo de acuerdo. En su opinión, Christine y Michael nunca deberían haber sido condenados. Y eso a pesar de que incluso lo confirmó el Tribunal Federal Supremo, que es la máxima instancia en Alemania y por lo tanto la única posibilidad de reabrir el caso. Sin embargo, las solicitudes al respecto se rechazan en casi todos los casos. El requisito para reabrir un caso es aportar nuevas pruebas que puedan ser decisivas y que no se mencionaron en el juicio original. Y, según se informa en 2024, es posible que se haya encontrado precisamente esa prueba. Dominique declaró explícitamente que Michael había dicho que Michael le había mordido el brazo en su agonía, y con tanta fuerza que le había dejado una cicatriz. En aquel momento, los informes periciales sobre si realmente había tenido una cicatriz en el brazo, ahora tatuado, no eran concluyentes. Pero ahora eso podría cambiar. Porque, con el paso de los años, la ciencia ha avanzado, como es lógico. Los abogados de Michael y Christine disponen ahora de un informe pericial de un dermatólogo. Este informe ha sido financiado por el propio Michael. El dermatólogo está especializado en la denominada tomografía de coherencia óptica. Este método se utiliza en realidad para la detección precoz del cáncer de piel y escanea la piel meticulosamente. El dermatólogo no encuentra ningún indicio de cicatrices en todo el brazo. Considera imposible que una herida por mordedura, que supuestamente ha sido visible durante años, haya desaparecido entre tanto. La conclusión del experto es que Michael nunca tuvo una cicatriz en el brazo. Y eso significaría que la declaración de Dominique no es creíble, porque ella habló explícitamente de una cicatriz causada por la mordedura. Y si mintió sobre este factor, ¿qué credibilidad tendrían el resto de sus declaraciones, que junto con la declaración de Lydia, llevaron a que Michael y Christine fueran acusados y condenados? Basándose, entre otras cosas, en el informe pericial, los abogados de Michael y Christine presentan una solicitud de revisión del caso. Al igual que la gran mayoría de estas solicitudes, es denegada. Sin embargo, no se dan por vencidos y a principios de 2025, finalmente tienen éxito. El Tribunal Superior Regional declara admisible la revisión del caso como siguiente instancia. El análisis de la piel se acepta como nueva prueba. Aunque el procedimiento de tomografía de coherencia óptica ya se conocía en el momento del primer juicio, no se consideró adecuado para este tipo de casos y, por lo tanto, no se tuvo en cuenta. Esta opinión ha cambiado desde entonces. Y es posible que el tribunal hubiera tomado una decisión diferente si un análisis de la piel hubiera descartado definitivamente que Michael hubiera tenido alguna vez una cicatriz en el brazo.
Sin embargo, esto no significa que el caso se vaya a volver a abrir. En cualquier caso, es un paso que hace más probable esa posibilidad. No obstante, el Tribunal Superior advierte que hay que cuestionar críticamente la valoración del perito de que en ningún caso hubo una herida por mordedura. Christine y Michael también habían solicitado la suspensión de su pena de prisión hasta que se tomara una decisión definitiva sobre la reapertura del caso, es decir, la libertad anticipada. Sin embargo, esto fue denegado y ambos siguen hoy en prisión. Según el Tribunal Superior Regional, un nuevo juicio solo sería posible si se pudiera demostrar esta tesis al 100%. Por lo tanto, queda por ver cómo continuará el caso. Es probable que aún se oiga hablar mucho de este caso. Por cierto, un equipo de televisión localizó al presunto cómplice Manfred S. en 2016. Por entonces vivía en una residencia de ancianos y concedió una breve entrevista al equipo. En ella, parece ser que culpó del asesinato de Michael Thiel únicamente a Michael. Dijo que el chico era inteligente y que también debía saber dónde lo había hecho. La periodista preguntó si Michael no había contado dónde había cometido el delito, a lo que él respondió que no. Para terminar, quiero expresar mis condolencias a la familia de Mike. La noticia de que Christine y Michael han obtenido un éxito parcial en los tribunales debe de haberles afectado mucho. Después de todo, durante todos estos años han dado por hecho que por fin podrían cerrar el caso judicialmente. Si el caso se volviera a juzgar, sin duda supondría una gran carga emocional para los familiares. No dudéis en compartir vuestra opinión sobre este caso en los comentarios. De paso, también estaréis apoyando el canal, porque cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Les deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que vean el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces. Adiós, amigos.